A su espacio favorito, donde desentrañamos los misterios y las emociones detrás de las estrellas que tanto admiramos. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes, ha llenado de esperanza los corazones de millones y ha provocado una marea de especulaciones que simplemente no podemos ignorar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos gigantes de la pantalla turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no estamos aquí para hablar de un nuevo proyecto, al menos no directamente. Estamos aquí para desvelar, o al menos intentar desentrañar, cuál fue el verdadero secreto detrás de esa tan anhelada reunión familiar que todos, desde lo más profundo de nuestro ser fan, deseamos que ocurra, o que de alguna manera, ya sentimos que ha sucedido en el imaginario colectivo. Pero antes de adentrarnos en este mar de emociones y teorías, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando esas historias que tanto les apasionan. Ahora sí, hablemos de Can y Demet. Cuando pensamos en ellos, instantáneamente la imagen de Sanem y Can de Erkenci nos viene a la mente. Una serie que no solo rompió récords de audiencia, sino que también rompió barreras culturales, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Pero ¿qué fue lo que hizo tan especial a esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real, que la idea de una reunión familiar sigue siendo un sueño latente para sus fans? El secreto, mis queridos espectadores, es un tapiz tejido con hilos de profunda química, un impacto cultural innegable y una conexión emocional que trascendió la pantalla, arraigándose en el alma de su audiencia. Desde el primer momento en que Can David, el fotógrafo aventurero y libre como el viento, cruzó su mirada con Sanem, la soñadora y escritora en ciernes, supimos que estábamos presenciando algo extraordinario. No era solo la belleza de los actores ni la trama romántica y cómica. Era esa chispa, esa energía palpable que saltaba entre ellos, que hacía que cada escena, cada roce, cada mirada, se sintiera real, visceral, auténtica. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, y sigue siendo, legendaria. Era una fusión de talento, de profesionalismo, y de una conexión personal que hizo que el público se enamorara no solo de los personajes, sino de la posibilidad de que esa magia pudiera ser algo más allá de la ficción. Y ese es sin duda el primer gran secreto de su reunión familiar. La gente no solo veía una serie, veía una historia de amor que quería creer que era verdadera, una que sentían como propia, como parte de su propia familia emocional. Después de Erkenci, tanto Can como Demet tomaron caminos profesionales separados, consolidando sus carreras con proyectos exitosos que los llevaron a nuevas alturas. Can Yaman se convirtió en un fenómeno global, con una base de fans inmensa, especialmente en Italia y España, expandiendo su marca y su influencia a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía y más allá, demostrando su versatilidad y su capacidad de cautivar al público en diferentes géneros. Cada uno a su manera ha continuado cosechando éxitos, demostrando que su talento va mucho más allá de esa inolvidable serie que los unió. Y esto nos lleva al segundo secreto, que quizás no sea tan obvio, la fuerza de su individualidad y crecimiento personal. El hecho de que ambos hayan crecido y madurado como artistas y como personas, hace que la idea de una reunión sea aún más intrigante. No sería una reunión de dos jóvenes promesas, sino de dos estrellas consolidadas, con una experiencia y una sabiduría que solo el tiempo y el trabajo arduo pueden dar. Pero ¿por qué insistimos en llamarlo una reunión familiar? Porque para millones de fans alrededor del mundo, el elenco de Erkenci se convirtió en una familia. Los personajes eran tan entrañables, las historias tan cercanas, que los espectadores se sintieron parte de ese universo. Can y Sanem no eran solo protagonistas, eran como esos primos o hermanos lejanos a los que uno adora. Y si los protagonistas eran así de familiares, ¿cuánto más no serían los actores que les daban vida? El tercer secreto es la construcción de una identidad colectiva. Los fans de Can y Demet no son solo un grupo de seguidores, son una comunidad vibrante y leal que comparte un amor común por esta pareja y por la historia que crearon. Cuando hablamos de una reunión familiar, estamos hablando de una reunión que ocurre en el corazón de esta comunidad, que anhela ver a sus familiares reunidos una vez más. Ahora bien, muchos se preguntarán si hubo alguna vez una verdadera reunión familiar entre ellos, en un sentido literal, con sus respectivas familias, o si se trata de un concepto más metafórico. La verdad es que en el ojo público, Can y Demet han mantenido una relación profesional y, en lo personal,
han sido discretos sobre su interacción después de Erkenciskus. Sin embargo, el secreto de su reunión familiar no es necesariamente un evento físico y documentado con fotos de vacaciones juntos, sino el eco constante de su conexión en la mente de sus seguidores. Es la persistencia de una fantasía, de un deseo colectivo que se alimenta de cada recuerdo, de cada escena revisitada, de cada mención, por mínima que sea. Imaginen por un momento que detrás de cámaras, lejos de los flashes y las redes sociales, hubiera existido una razón poderosa para una reunión discreta. ¿Cuál podría ser el secreto para que dos estrellas de su calibre, con agendas tan apretadas y carreras tan independientes, volvieran a encontrarse, aunque fuera por un breve momento, y que eso se sintiera como una reunión familiar? El cuarto secreto podría ser la existencia de un proyecto en común o una causa benéfica que los uniera de nuevo. Piensen en la posibilidad de que un director o productor clave de Erkenciskus, alguien que también formaba parte de esa familia original de la serie, los convocara para algo significativo. Quizás un cortometraje especial para una fundación, un evento de gala para recaudar fondos, o incluso un pequeño guiño para una nueva producción donde sus caminos se cruzaran brevemente. En este escenario hipotético, el secreto no sería la grandiosidad del evento, sino la simplicidad y la nobleza de la causa, permitiendo que la profesionalidad y el respeto mutuo se impusieran sobre cualquier especulación o rumor pasado. Este tipo de reunión, enfocada en un bien mayor o en la celebración de un legado, tendría el poder de trascender lo personal y convertirse en un acto simbólico de unidad para sus fans, haciendo que se sintiera verdaderamente como una reunión familiar. El quinto y quizás más profundo secreto es la huella imborrable que dejaron en la cultura popular. Erkenciskus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Definió un antes y un después para el drama romántico turco a nivel global. Can y Demet se convirtieron en iconos. La reunión familiar es el anhelo de revivir esa época dorada, de sentir de nuevo esa efervescencia que generaban juntos. Cuando la gente piensa en su reunión, no solo piensa en los actores, sino en la esencia de lo que representaron, la pasión, el romance, la aventura, la comedia y, sobre todo, la creencia en un amor que puede superar cualquier obstáculo. El secreto es que ellos encarnaron un ideal romántico que pocos han logrado igualar, y ese ideal es lo que la familia global de fans desea ver reunido. Además, no podemos subestimar el poder de las redes sociales y cómo los fans han mantenido viva la llama. Cada vez que Can o Demet publican algo, los comentarios se llenan de mensajes sobre el otro, de recuerdos de Erkenciskus, de deseos de una nueva colaboración. Esta constante interacción, esta manifestación diaria de amor y nostalgia, crea una realidad paralela donde la familia nunca se ha disuelto del todo. El secreto es que los fans, con su devoción inquebrantable, son los guardianes de esta reunión familiar virtual, manteniendo viva la esperanza y la conversación. Son ellos quienes tejen y retejen el relato de su conexión. Otro factor que contribuye a este secreto es el respeto mutuo que, a pesar de las distancias y los nuevos proyectos, parece existir entre ellos. En entrevistas separadas, ambos han hablado con profesionalismo y aprecio sobre su tiempo juntos en Erkenciskus. Este respeto fundamental es la base sobre la cual cualquier reunión familiar genuina podría construirse. No se trata de rumores o chismes, sino de la admiración por el talento del otro y por lo que lograron crear. Si alguna vez volvieran a colaborar, o a encontrarse en un contexto significativo, el trasfondo de ese respeto profesional sería el pegamento que haría que esa reunión fuera no solo posible, sino también emotiva y auténtica. En resumen, el secreto de la reunión familiar de Can Yaman y Demet Özdemir no es un evento único y oculto, sino una amalgama de poderosos elementos que han cimentado su lugar en el corazón de millones. Es la explosión de una química innegable, la huella imborrable de una serie que se convirtió en un fenómeno cultural, el crecimiento individual de dos estrellas que se respetan, el poder de una comunidad de fans que se siente parte de su familia, y la persistente esperanza de que la magia que crearon juntos pueda, de alguna manera, ser revivida. Es la constatación de que las conexiones genuinas, ya sean profesionales o personales, dejan un legado que trasciende el tiempo y las pantallas. Para nosotros, sus fans, cada momento en que sus nombres se pronuncian juntos, cada recuerdo de Can y Sanem, cada anhelo de verlos de nuevo en pantalla, es una pequeña reunión familiar que se celebra en nuestros corazones. Es la magia de su historia, la que sigue viva en el imaginario colectivo. Y que probablemente nunca se extinguirá. Y eso, mis queridos amigos, es el secreto más hermoso de todos.
Hemos llegado al final de este viaje a través de la magia y el misterio que rodea a Can Yaman y de Demir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los hilos de esta fascinante historia. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto detrás de la conexión de Can y Demet? ¿Qué significaría para ustedes una reunión familiar de esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me nutro muchísimo de sus perspectivas. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compártanlo con todos los fans de Erkencicus que conozcan, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su suscripción es nuestro motor para seguir creando contenido que los conecte con sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.